Bien, estamos en el aire, como decimos a veces. Bueno, ante todo, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar hoy en este encuentro que para nosotros, para Nueva Tanatología, es importante poder compartir con la comunidad espacios de intercambio, de información, de experiencias que vamos teniendo. Yo soy Viviana Vilesker, soy la fundadora y actual directora de la Asociación Civil El Faro, así que empiezo por presentarme ante ustedes y contarles que esta charla, este encuentro de hoy, tiene un aspecto que en el acompañamiento en fin de vida, que es la especialidad de alguna manera de El Faro, resulta más que importante y a la vez, debo decir, poco frecuente. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando realizamos la práctica del acompañamiento, especialmente cuando se está acercando el proceso de fin de vida, o es inminente, surge muchas veces la pregunta o la inquietud de si tienen ya pensado o organizado cómo van a ser en el momento del fallecimiento. Y la sorpresa que muchas veces nos llevamos es que es un tema que no está, hablo en términos generales, por supuesto, es un tema que no está pensado antes. Y nos parece más que importante, junto a un montón de otros temas que están incluidos en el acompañamiento en fin de vida, que las personas puedan, dentro de la preparación, tener información, haber hecho contacto con esa funeraria, haber pensado y conversado, por supuesto, cómo se va a gestionar, llegado el momento, todo lo que implica el contacto con una funeraria después de la muerte. Entonces quiero destacar que este encuentro de hoy aplica de un modo directo al acompañamiento en fin de vida y que celebro que podamos tener este encuentro para poner conciencia en el acompañamiento en fin de vida acerca de la importancia de prever, pensar, elegir, saber cómo se gestiona un espacio preparatorio en la relación con una funeraria. Así que esa es la parte que quiero destacar y desde ya, gracias. Le voy a pasar el micrófono a Mabel para que se presente. Gracias, Vivi. Bueno, bienvenidos a todos también. Muchas gracias por estar acá esta tarde. Yo soy Mabel Weiskopf, fundadora y directora del Centro Dolus de Counseling en Duelos. Y bueno, junto a Viviana hemos fundado este espacio de nueva tanatología con el objetivo de difundir, educar y transformar la cultura para una nueva tanatología. En esta nueva tanatología es importante, consideramos importante el trabajo de educación comunitaria en lo que tiene que ver estos temas de final de vida, muerte y duelo. Y los temas referidos al trabajo en el ámbito funerario es un tema que nos convoca y mucho porque es un punto importante para crear salud, especialmente en el duelo, ¿no? Lo que dice Viviana, el poder de trabajar sobre estos temas antes de que la persona muera, no esperar a ese momento de duelo agudo que después el no saber todo sobre los trámites añade sufrimiento en esos momentos. Es un trabajo de prevención y de promoción, ¿no? Estamos haciendo una prevención inespecífica, podríamos decir, una prevención general antes de que sucedan las cosas, ¿no? Esto es para el desarrollo humano. Así que, bueno, sé, después de tantos años de acompañar en el duelo, la importancia que tiene para las familias que alguien los hubiera asesorado o haber contado con esta información para saber qué es lo que tenían que hacer en ese momento, para poder tomar decisiones informadas en ese momento, o para distribuirse los roles con el resto de la familia y quienes estén más disponibles y no tan tomados por el dolor puedan accionar.
Y también es importante desde nuestra mirada, desde la nueva tanatología, el trabajo para ayudar en la humanización de las funerarias, para crear este trabajo en conjunto, ¿sí? Y poder siempre trabajar para evitar que los duelos se compliquen, ¿eh? Es un trabajo para la salud. Así que bueno, no somos solamente Viviana y yo, hace 5 años que llevamos adelante este proyecto y tenemos un equipo hermoso que nos acompaña de más de 15 personas que están sumadas a este proyecto, que hay varios acá, y ya contamos con material descargable de distintos temas. Hoy vamos a abordar el trabajo sobre el material descargable de información clave sobre los trámites funerarios, pero también tenemos otros descargables que pueden encontrar en nuestra página de Instagram o solicitar el material por mail. Así que les voy a pasar la palabra ya al equipo que trabajó sobre este descargable, que es Andrea Martínez, Verónica Vanetti y Ezequiel Chiesa. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a esta charla y acompañarnos. Al momento de armar este desplegable con la invitación de Vivi y de Mabel, pensamos que estaba bueno armarlo en los diferentes momentos, ¿no? En distintos momentos, distintas etapas que afrontamos. Y el primer momento que marcamos fue el momento inmediatamente posterior a la muerte, ¿no? ¿Con quién me contacto? ¿Con quién me comunico? Entonces, en ese sentido, consideramos que comunicarnos con una empresa funeraria podría ser de mucha utilidad porque nos podrían orientar sobre los pasos a seguir, ¿no? Las empresas funerarias atienden 24 horas, los 365 días del año, por lo tanto siempre va a haber una persona que nos pueda atender y asesorar. El llamado y sus características va a depender de las circunstancias de la muerte, ¿no? Si la muerte sucedió en un domicilio, en un hospital, en una residencia, en un hospice, y se debió a causas naturales, al avance de una enfermedad, a condiciones clínicas o procesos biológicos naturales, digamos, eh, lo conveniente es comunicarse con el médico tratante de la persona fallecida, su médico de cabecera, en caso que lo tenga, ¿no? Porque esa es la persona, ese médico va a ser la persona que va a confeccionar el certificado que acredite la muerte, ¿sí? El fallecimiento. Y eso es el primer documento imprescindible para nosotros, que va a dejar constancia de la muerte. Si no contara con este profesional, la empresa funeraria puede brindarle el contacto de un médico habilitado para confeccionar dicho certificado de defunción. Si la muerte se debió a circunstancias desconocidas, sospechosas, hay que comunicarse con la policía, ¿sí? Y en ese caso se va a judicializar y va a haber una investigación y una autopsia de por medio para conocer las causas de la muerte, ¿sí? Si la muerte sucediera en la vía pública, lo que hay que hacer es comunicarse con el SAME o el 911 para dar información a la policía y al servicio de salud público, ¿no? Para que puedan proceder y ellos tienen un protocolo de acción que deben respetar en este caso, más allá de la causa de la muerte, si fue una muerte natural, o, no, o sea, un infarto o un accidente, sea cual sea la causa, si sucede en la vía pública, hay que hacer eso. La documentación que vamos a necesitar para poder solicitar un servicio fúnebre es el DNI de la persona fallecida, el certificado médico de defunción, los datos personales, la ubicación de la persona fallecida, del cuerpo, y los datos de la persona que nos contacta, o sea, que contacta, que pide el servicio, ¿no? Y su relación o vínculo con el fallecido. En algunos casos, bueno, mejor dicho, la empresa funeraria se va a encargar del traslado hacia la casa velatoria o hacia el lugar de destino, ¿no?
Y eventualmente, eso en algunos casos, el personal de la casa de sepelio puede llegar a necesitar datos acerca de la contextura física de la persona fallecida, por lo que se le puede llegar a consultar o a pedir un dato de esa naturaleza. En algunos casos, depende de dónde sucedió el fallecimiento, algunas instituciones requieren que un familiar que acredite el vínculo reconozca a la persona fallecida, ¿no? Haga un reconocimiento. Eso depende del cómo procede cada institución. Em, si no, directamente la empresa funeraria se encarga de hacer el retiro del cuerpo sin esa necesidad de reconocer, ¿sí? Ese es el primer momento, lo más inmediato, digamos, para el primer contacto que hay que hacer. Después viene el momento de la despedida y para el momento de la despedida le paso la palabra a Vero. Muchas gracias, André. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Como bien dice André, ella desplegó y explicó el momento inmediato. Ahora vamos a hablar un poquito del momento de la despedida. Y aquí es donde se toman grandes decisiones, ¿verdad? Porque es el momento en donde se va a tratar de ver cómo quería la persona fallecida que se realice su despedida justamente, y también el tratamiento del cuerpo, no es menor. Entonces, lo aconsejable sería recurrir, si la persona tuvo firmado un documento de directivas anticipadas, que ahora me voy a explayar un poquitito nomás sobre ese documento, es recurrir al mismo. Si no es así, se puede consultar entre los allegados, los familiares, los más directos, si la persona pudo expresar sus deseos. Muchas veces se puede decir, ¿no? Yo deseo tal situación para mi despedida. Si eso no es así, bueno, la familia puede tomar las decisiones. Pero hablábamos de las directivas anticipadas y la importancia, ahí me sumo a las palabras de Vivi, tanto en lo preventivo como en las palabras de Mabel, para evitar un dolor agudo. Tener las directivas anticipadas es un documento de carácter legal, es un documento de declaración de voluntad que tenemos derecho todas las personas mayores de edad y que tengamos capacidad cognitiva, por supuesto, a determinar cómo queremos que nuestro cuerpo sea tratado para los momentos en donde no podemos expresar esa voluntad. Sobre todo eso, en realidad este documento tiene bases legales, dos normas, que no nos vamos a explayar ahora, normativa legal y el Código Civil, en donde en realidad se basó primeramente en todos los términos médicos, ¿sí? Lo que queremos en nuestro cuerpo cuando estamos en el final de vida con nuestro cuerpo, pero básicamente en la asociación El Faro, donde tenemos a Vivi presente, elaboraron un documento de directivas anticipadas que aplica esta parte que estoy explicando muy raudamente, muy velozmente, pero más específicamente una tercera parte en donde ahí se puede disponer ya de ¿Vos decisiones querés con pan o sin pan? Perdón. Perdón, me distraje. No sé si alguien habló. Decía que en este documento se puede disponer en un anexo de estas decisiones un poquito más personales, cómo quiero que sea mi velatorio, cómo quiero disponer de mi cuerpo y demás decisiones, ¿sí? Otra consulta importante que quisimos abordar es si se puede personalizar el velatorio. Y claro que sí, claro que se puede personalizar. Un poco haciendo hincapié en esto, si hay firmado una directiva anticipada, mejor, ahí ya va a estar todo documentado y con mayores explicaciones, por eso es la importancia también de hablar. Si eso no es posible, volvemos a recurrir a lo que le hubiera gustado a la persona o las decisiones ya también de los familiares. Entonces, allí puede haber una variedad de acuerdo también a la cultura, a la religión, también a decisiones personales. Quiero que se agreguen tal foto, quiero que se agreguen música. Muchas veces, no sé si les ha pasado, pero yo he ido a velorios en donde han podido dejar esas decisiones escritas y hemos llegado y hay una música de fondo, un altarcito con las fotos principales. También se puede ofrecer servicio de comida de acuerdo a las costumbres culturales, también, por supuesto, y arreglos florales y demás, como hayan decidido la familia y el difunto, ¿sí? También es importante, abordábamos el tema de cuánto dura un velorio, y este es un tema también bastante, bueno, podríamos hacer más letra de allí, porque decimos hoy en día, y sobre todo nos explicaba Ezequiel, que ya se va a detener en algunas explicaciones, los velorios duran entre 2, 4 horas y un máximo de 24.
aunque hay leyes, que después vamos a mencionarlas también al pasar también, tenemos leyes específicas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires puede tener un máximo de hasta 36 horas para inhumar después y sepultar. Pero esto va a depender también de un momento cultural, de un momento social, si queremos respetar rituales de mayor tiempo y siempre, siempre las decisiones del difunto y de la familia, ¿sí? Por ahí, esto de la extensión también del velatorio puede deberse muchas veces a que hay familiares o allegados que no viven en la misma provincia y tienen que acercarse o incluso en el exterior, y por eso también el tiempo que puede extenderse. Y también a cuestiones culturales o religiosas, por supuesto, lo mismo que en las decisiones para velar. ¿Se puede realizar un velatorio en el hogar? Algunas preguntas surgen, ¿sí? Es decir, ¿es posible esto? Sí, claro que es posible y es legal, no hay un impedimento legal. Por ahí lo que se aconseja es recurrir siempre a las empresas funerarias porque para que puedan ayudar a condicionar el cuerpo y también porque pueden brindar los servicios dentro del hogar, como veíamos con las características que veíamos hacer en una sala velatoria, puede hacerse también en el domicilio. No hay ningún impedimento para ello. ¿Se puede velar? Nos hacen otras preguntas después de una autopsia, muchas veces, como explicaba Andrea, cómo ocurrían las muertes y en muchos casos tienen que ser judicializadas o por accidentes o por muertes violentas o por lo que fuere. Y sí, claro que sí que se puede velar luego de una autopsia. Lo que probablemente se requiera es un acondicionamiento del cuerpo y si eso no es posible, bueno, se brindará el velatorio a cajón cerrado, pero es factible también, no es imposible. Y otra pregunta recurrente también es, ¿se puede trasladar el cuerpo o las cenizas de la persona si se ha decidido su cremación a otras provincias o incluso al exterior? Y también es posible. Lo que pasa es que allí en ese caso se va a requerir, por supuesto, de trámites administrativos y legales, tanto de la provincia o el país donde sucedió el fallecimiento, como la provincia o el país que recibe. Hay normas que hay que cumplir y también allí puede ser muy útil el servicio y el asesoramiento de una empresa funeraria que tienen más experiencia y que nos pueden calmar, ¿verdad? En ese momento que uno está aturdido, sea el familiar directo o los allegados, podemos tener un mayor asesoramiento recurriendo a las empresas de servicios funerarios. Bueno, ahora vamos a otro momento que hemos diagramado también. Ahí nos va a ayudar Ezequiel con su experiencia, el momento de la inhumación y la cremación. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Ezequiel Chiesa y tengo el orgullo de de haber sido convocado a participar de este proyecto hermoso que es Nueva Tanatología y de haber formado parte del equipito que se ocupó de este descargable. Bueno, con respecto a la cremación, ¿qué es una cremación? Es el proceso por el cual se reduce una persona a cenizas, y una vez que se finaliza el proceso que va acompañado, se hace a través de un protocolo por el cual no se pierde nunca la identidad de esa persona, que a veces esto genera muchas dudas de si me están entregando las cenizas de mi familiar. Y digo mi familiar porque una persona que va a ser cremada tiene que ser autorizada esa cremación por un familiar directo que tiene que justificar el vínculo. No se puede cremar, digamos, siempre tiene que haber una autorización de un familiar directo para que se pueda efectuar la cremación. Y esa cremación cumple con un protocolo de identificación de principio a fin, por lo cual siempre está identificada ese proceso hasta el final, y la ceniza siempre corresponde a la persona que estaba fallecida en ese ataúd y iniciado ese proceso. ¿Qué se requiere para poder cremarse, para que se pueda realizar la cremación? Bueno, se necesita poder justificar ese vínculo,
para que haya una persona autorizante y tiene que haber un certificado médico y que no esté judicializada esa muerte. Como decía Andrea anteriormente, si hay un fallecimiento en la vía pública o hay una muerte dudosa, aunque sea en domicilio, y cuando llega el médico que va a hacer la certificación, va a hacer el certificado médico, ve alguna situación rara, no hacen el certificado y llaman a la policía para que intervenga, para que se judicialice y para que se aclare mediante una autopsia si hubo algún acto de violencia o si hubo alguna situación que despierte alguna duda ahí sí no se realiza o queda en suspenso la realización de la cremación. A ver si puedo ver el desplegable para tenerla ahí ya. Gracias, Mavi. Eh, bueno, si hay servicio de cremación todos los días, sí, hay servicio de cremación todos los días. Eso eventualmente el cementerio cierra 2 días al año, que es el 25 de diciembre y el 1 de enero. En esos días son los únicos 2 días que eventualmente no habría cremación, pues está cerrado completamente el cementerio, pero los demás días sí. Y en lo que es Capital Federal, solamente el cementerio de Chacarita cuenta con un crematorio y después los demás crematorios, al menos en la provincia de Buenos Aires, tienen algunos cementerios privados y algunos cementerios como en Lomas de Zamora, ahora no está funcionando me parece, pero en Olivos también había un crematorio, pero en lo que es Capital Federal sí es el crematorio de Chacarita. Eh, en cuanto a las cenizas, y esto volvemos, es como que todos los caminos conducen a las directivas anticipadas, ¿no? Porque a veces nos pasa, yo pertenezco al sector funerario, y tenemos muchas situaciones donde se presentan dos hermanos que no están muy bien en su relación, o familiares que tienen alguna distancia, algunas diferencias, y empiezan con ¿qué vamos a hacer con las cenizas? Bueno, quería que lo llevemos al mar no, o alguna situación que agudiza el dolor, ¿no? De no poder resolver ciertas cosas. En realidad, las cenizas no hay ningún problema. Siempre se le puede dar el destino que la persona, si dejó directivas anticipadas, se puede cumplir perfectamente, ya sea hasta tenerlas en la casa. No hay ninguna restricción con las cenizas. Sí, para por ahí, para trasladarlas a veces se necesitan, o mismo para ingresarlas a alguna iglesia, necesitan de una autorización por parte del crematorio, que esto también es importante saberlo, porque muchas veces viajamos con las cenizas a algún lugar y cuando llegamos al destino nos encontramos que el lugar a donde uno quiere dejar las cenizas nos pide es un certificado del crematorio, que eso se tramita en el crematorio, no tiene ningún costo, se le avisa a la cochería con la que estén tratando el sepelio y la misma cochería lo puede gestionar. Pero siempre es importante tener en cuenta esto, si al lugar a donde uno va a ir, a no ser que sea un lugar privado como la casa de alguien, o ir al río, o ir al mar, o en algún parque, en algún lugar público, no hay problema. Pero ya cuando es una identidad, ya sea, puede ser una iglesia, un club, eh, o trasladarlas a otra provincia y ni que hablar a otro país, hace falta cierta documentación para que no haya ningún problema a la hora de poder darle el destino que se había elegido. Eh, sí, si hay alguna restricción con el tema de en qué caso no se puede este, cremar, y es el único caso, yo sinceramente no conozco
ninguna restricción sanitaria, digamos, de que haya habido alguna enfermedad. De hecho, bueno, la pandemia corrobora lo que estoy diciendo porque lo que se había estipulado era que todos los cuerpos en ese periodo de pandemia tenían que ir a cremación sí o sí. No había ninguna otra forma de poder dar inhumación en ese periodo. Por lo cual yo no me he encontrado nunca y lo estuve investigando un poco, y no hay ninguna situación que con respecto a alguna enfermedad haya alguna restricción para poder ser cremado. Sí, hay una situación que es la judicialización de esa muerte, y hasta que el juez no dictamina de que el cuerpo está habilitado para ser cremado, va a quedar en suspenso hasta que se aclare la situación que sea que lo haya demorado, o judicializado, perdón. Y en cuanto a lo que tenga que ver con temas de cuestiones legales o burocráticos de alguna documentación, lo que decía antes, que es muy importante poder justificar el vínculo. Por lo general lo hace algún familiar directo, porque ya poder justificar que es mi tía y el único familiar que le quedaba soy yo, que soy el sobrino, tengo que encontrar la libreta de matrimonio de mis abuelos que digan que mi tía era hermana de mi mamá, y yo presentar una partida de nacimiento mía o libreta de matrimonio de mis padres, donde se empiezan a poder justificar los vínculos, que diga que la persona fallecida era hermana de mi mamá y que yo soy el único heredero como sobrino. Pero si no, con una partida de nacimiento o con libreta de matrimonio de los padres, ahí están las maneras más comunes de poder justificar ese vínculo. Después, si no está esa justificación, no está habilitado. Un conocido, un amigo no podrían autorizar la cremación, y ahí es donde no sería posible dar una cremación. Muchas veces pasa que lo que se sugiere en estos casos, cuando la documentación no está, es de elegir otra forma de inhumación, y hay un periodo de tiempo en el que uno, cuando solicita poder ir a tierra o poder ir a nicho, eso se autoriza por un periodo de tiempo. Entonces, una vez cumplido ese periodo de tiempo, se exhuma, se saca el féretro de donde haya sido inhumado, y ahí se procede a cremar. Esa es la única solución que hay ante la imposibilidad de poder justificar el vínculo que autoriza a la cremación. Mavi, ¿le podés dar un pelín para abajo? Sí, ahora Ahí, continúo. Ujú. ahora continúa Vero, ¿no? Sí, ese. Gracias. Perfecto. Lelia, estamos viendo que ya están comenzando a colocar algunas consultas en el chat. Ahí, como decía Mabel, al final de la exposición vamos a tratar de responder las preguntas. Ahí vamos a dar el espacio para las preguntas o para aclarar lo que ustedes consideren que necesitan mayor aclaración. Como bien decía ese, ahora continuamos con el momento de los trámites y la documentación. En realidad un poco lo hemos ido desarrollando, porque en cada punto hay trámites específicos, como ha explicado ahora ese de la cremación o de la exhumación o del traslado a otras provincias y demás. Cada situación va a tener un trámite. Lo importante siempre, acá lo que quisimos destacar, que siempre va a ser la partida de defunción, ¿no es cierto? Así como tenemos una partida de nacimiento, tenemos una partida de defunción, y es lo que acredita que la persona ha fallecido. En general, el trámite se otorga en 24 o 48 horas, y esto también es importante saberlo, que lo pueden gestionar y realizarlo, y eso ayuda mucho al momento, como hablábamos anteriormente, las empresas funerarias. Pueden encargarse también del trámite de la partida de defunción.
también nos planteábamos, porque también surgen de preguntas, hemos ido recogiendo en este desplegable las mayores preguntas o de la práctica, si las obras sociales cubren el tema de los sepelios, el tema de los velorios y demás. Muchas obras sociales o prepagas sí, depende, hay planes para eso, hay algunas que lo cubren en forma parcial, hay otras que lo cubren en forma total, y por eso volvemos acá a hacer hincapié mucho en tener esta claridad previo a las decisiones, ayuda, alivia, saber con qué voy a contar en ese momento, porque el momento es, ¿verdad?, doloroso, traumático, y hay que pensar en tantas aristas que tener algunas situaciones claras es planificar también, ¿no? Cómo vamos a transitar ese momento. Eso es importante. Y otras cuestiones también es si las personas, por ejemplo, indigentes o si no tiene familiares, muchas veces sucede, ¿no? Personas indigentes en la vía pública que fallecen, ¿quién se hace cargo? Bueno, allí en realidad se hace cargo el Estado o los municipios, de acuerdo a donde haya fallecido la persona, y la inhumación, o sea, la sepultura, en general es en los cementerios públicos, como por ejemplo el de Chacarita, y están sepultados 4 años mínimo, dice la ley de Buenos Aires. Hablando de esto, les menciono, o sea, lo dije muy al pasar, Buenos Aires, Cava, en Cava tiene una ley, Buenos Aires tiene otra ley, las provincias o los municipios tienen cada una sus leyes, por eso también no hay una ley única de esta temática, aunque sí está contemplado las cosas que el material que le estamos manifestando y estamos explicando está comprobado en esas leyes, ¿no? Está contemplado, perdón. Pero cada una tiene su legislación, su régimen. Por eso les decía que en Buenos Aires, en Cava, perdón, a las personas indigentes se las puede enterrar en el cementerio de Chacarita. Bueno, por ahora continúan Andrea y ese para el momento del duelo. Sí. Con respecto al momento del duelo, una de las preguntas que nos hacíamos era si las empresas funerarias ofrecen algún tipo de espacio de acompañamiento en el duelo, ¿no? En el momento posterior. Y la verdad es que no todas las empresas, de hecho casi ninguna, acá al menos en Buenos Aires ofrece acompañamiento, ¿no? Es algo que realmente nos estamos replanteando mucho y poniendo manos a la obra con eso. Em, Cuando existe un grupo de acompañamiento en el duelo de parte de las empresas, ese recurso se denomina unidad de duelo. Es un grupo de personas especializadas en el acompañamiento de duelo que ofrecen diversos espacios, talleres, charlas, grupos de acompañamiento, con el objetivo de poder validar las emociones, las experiencias, los recuerdos, transitar juntos ese proceso de dolor, ¿no? Y consideramos fuertemente que este acompañamiento adecuado va a permitir un crecimiento y un desarrollo personal de vital importancia para los deudos, ¿no? Marca una diferencia muy grande en el futuro de esa persona, ¿no? Cómo vive y procesa lo que le sucedió y cómo es el futuro, ¿no? También existen diferentes instituciones y organizaciones en el ámbito tanto privado como público que ofrecen acompañamiento en duelo en grupos, denominados grupos de mutua ayuda, para poder compartir un espacio seguro donde se pueda expresar sentimientos, experiencias, sin juicios, propiciar una red para poder conectar personas que atraviesan dolores semejantes, validar y normalizar emociones y experiencias, ofrecer herramientas de afrontamiento diversas. Son grupos horizontales, o sea, si bien están coordinados o facilitados por personas formadas en el tema, la idea es compartir la experiencia humana de cómo atravesar el dolor, ¿no? Entonces, toda persona doliente tiene sus recursos y esos recursos al compartirlos le pueden ser útiles a otra persona que no se le ocurrió hacer tal o cual movimiento, bueno, y es justamente de mutua ayuda. Y los facilitadores también compartir humanamente sus experiencias, ¿no? Y acompañar, generando ese ambiente de seguridad.
Y ofrecer herramientas de afrontamiento, compartiendo diferentes estrategias para manejar el duelo y prevenir complicaciones, detectando y abordando duelos que se puedan hacer complejos. Si les interesa ahondar en estas organizaciones, instituciones que ofrecen, por ejemplo, tenemos Nueva Tanatología. Desde aquí ofrecemos varios espacios como taller de lectura y reflexión. Tenemos los recursos de apoyo descargables que comentaba Mabel. Después, desde la Asociación El Faro, tenemos espacio de café, otro espacio que se llama Honrar nuestros adioses, que la muerte no nos separe, taller de cine debate, servicio de acompañamiento en fin de vida, em, conversaciones bajo la luz del faro, y desde Dolus también grupo de acompañamiento Iluminando el Duelo, apoyo para el acompañamiento de duelo por todo tipo de fallecimientos, servicio de acompañamiento y educación en duelo, charlas y talleres. También prontito, el 18 de mayo, comienzan los seminarios integrativos de tanatología asistencial y educativa, que son una parte neurálgica de todo lo que es la diplomatura en tanatología, ¿sí? Así que si les interesa, también en el perfil y en la página de Nueva Tanatología van a encontrar esa información. Bueno, creo que también acompaña el desplegable un glosario que nos pareció muy importante ponerlo para que si hay alguna palabrita que tienen dudas puedan buscarlas ahí, y hacia el final del documento también algunas partecitas de las leyes y las normativas que detallamos, ¿sí? Vamos a detener Sí. la grabación, así Sí, pasamos perfecto. entonces a este tiempo. Dale.